Gracias, Señor. Buenos días. Buenos días a todos mis hermanos. Buenos días. A ver, ya se está anunciando. Ahora tenemos lo electrónico anuncia. Alberto, ¿cómo estás? Cassandra, Linda, buenos días. Aquí está Jesús y Apo. Pati, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos, ¿sí? Buenos días. Pati Arriola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Gracias a Dios que estamos aquí para que aprovechemos el tiempo mientras estemos en este cuerpo, porque seremos juzgados por lo que hayamos hecho durante este tiempo que estuvimos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Qué tal, Georgette, Montserrat? Todos buenos días. Vicky, buenos días. Marinita, ya estás aquí conectada por Facebook. Buenos días, sí. Gabriela Galvez, Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto. Kalina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Toño, ¿cómo están? Qué gusto saludarte, Gaby. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya se conectó por acá mi hijo, ¿sí? Seguramente por acá es Oscar Mejía, ¿sí? Katy Camarillo, ¿cómo estás? Qué gusto están, ¿cómo están todos? Buenos días. José Zaragoza, Juanito, ¿qué tal? También por Facebook, ¿sí? Bueno, pues buenos días a todos, ¿sí? ¿sí? Beatriz Morales, ¿cómo estás? Buenos días, Alicia. Muy buenos días, mis hermanos. Qué gusto saludarlos a todos. Qué gusto de saber que estamos en Cristo Jesús. El mejor regalo que pudimos haber recibido en nuestras vidas es estar en Cristo Jesús. Gracias a Dios que nos salvó, que nos lavó con su sangre preciosa y podemos estar aquí ahora nosotros, poder estar juntos, aunque sea por este medio, pero qué importante, mis hermanos, el que nosotros estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que es fiel será grande en el reino de los cielos. Así es que aquí nosotros tenemos que mostrar esa obediencia. Y mira, ahorita la prueba que estamos pasando no es otra cosa más que una prueba para ver la obediencia, ¿no? Para ver la obediencia. Y entonces, ¿qué tal, Dianita? Buenos días, ¿cómo están? Jessy, ¿qué tal? Buenos días. Me saludas mucho a Pedro, Diana, a lo mejor ahí lo tienes ahí junto a ti, me lo saludas mucho. Manolo, buenos días, ¿sí? Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al único y sabio Dios, al inmortal, al gran yo soy. Te pedimos, mi Dios omnipotente, que en esta mañana tú nos hables, Señor. Tú nos des de tu palabra, que nos edifique, Señor. Esa palabra de exhortación, de consolación para aquellos que necesitan, para exhortarnos, Señor, para consolarnos, Padre. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que sea tu precioso Espíritu que hable a nuestras vidas en este día. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, qué impresionante. Verdaderamente yo estoy viendo más todo esto que está sucediendo en el mundo entero. A veces lo comparo con algo que Dios está probando nuestra fidelidad a Dios, ¿no? Dios está probando nuestra fidelidad a Dios. Es que ayer de alguna manera tuve mucho contacto con la situación de cómo está el mundo y cómo están las iglesias, cómo están los cristianos. Y no me refiero al mundo en especial, me refiero más que nada a los cristianos. La palabra de Dios dice que obedezcamos a la autoridad. La palabra de Dios dice que quien no obedece a la autoridad está resistiendo a Dios, mis hermanos. Está resistiendo a Dios. Entonces, hermanos, cuando vuelvo a escuchar de que me están invitando a ir a otra iglesia o que si me puedo ir a otra iglesia porque la de ustedes está cerrada por obediencia, pero la palabra de Dios no está
no está cerrada. La palabra de Dios se sigue predicando. Hoy tenemos más servicios que nunca. Es decir, palabra de vida no ha cerrado. Palabra de vida está siendo obediente a lo que Dios nos ordenó, ¿sí? Mira, vamos aquí a Romanos 13. Recordemos, o sea, he buscado en la consejería de los ancianos de la iglesia que han pensado de que estemos así, porque hay muchas iglesias que están abiertas. O sea, el mundo ha querido regresar a la normalidad, el mundo que ha querido, y el cristiano se va con esa imán, ha querido. Ya hay lugares donde ya el tapabocas no existe, hay lugares donde ya nadie usa la separación, el gel ya pasó a ser una botella ya abandonada, ¿sí? Hay una botella ya abandonada, medio la usan, no la usan. Hubo momentos que muchos la usaban todo el día y en todo momento y evitaban. Hoy empiezan las reuniones con tapabocas y terminan todos en la comida, todos hablando y gritando. Y no me estoy refiriendo a los del mundo ahorita, me estoy refiriendo a los cristianos, porque Dios dijo claramente en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿sí? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a lo establecido por Dios, a lo establecido por quién, por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y el Señor dijo, mira, el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Entonces obedezcamos a la autoridad. Mira, yo les decía ayer a muchos, decía, mira, yo no le creo ni al gobierno, ni le creo ni porque está el tema ese de que si muchos traen el asunto de que la vacuna trae cosas raras y cosas por el estilo, y yo ya les decía, mira, ni le creo a los rumores, ni le creo al gobierno, le creo a Dios, y Dios dije que obedezca a estos señores que están en el gobierno. Entonces eso es lo que voy a hacer, voy a obedecer a la autoridad. Sí, pero si estamos viendo que toda esta tercera ola de contagios está generada pues, por desobediencia, pero eso déjalo a los del mundo. Tú sé obediente a la palabra de Dios. Tú sé obediente a la palabra de Dios. Yo sé que muchas iglesias se están reuniendo y están como si no estuviera sucediendo nada. Y mira, mi hermano, yo lo que digo, Dios está probando nuestra fidelidad. Dios está probando nuestra obediencia. Está probando nuestra obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la verdad, es la veracidad. La veracidad de la palabra no tiene cambio alguno, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están? De la República Dominicana, Loida, qué gusto que se conecten. Los mando muchos saludos desde aquí, de la Ciudad de México, de Palabra de Vida. Nos llamamos Palabra de Vida México, no tanto por el país, sino porque estamos en la Ciudad de México y así nos pusimos como nombre. Muchos saludos, bendiciones, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, voy a lo siguiente. La palabra de Dios es la verdad y tenemos que obedecerla al 100%. Queremos que nos vaya bien, obedezcamos la palabra de Dios. Mira, más de 31 versículos hablan de que la palabra de Dios es verdad. Recuerda, Juan 14:6, que no lo sabemos muchos de memoria. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces el Señor Jesucristo es el Verbo. Dice en Juan 1, y el Verbo se hizo carne, es decir, la palabra que es el Señor Jesucristo. Por eso Él se paró y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad.
Entonces por eso dice, si verdaderamente te vuelves mi discípulo, y un discípulo es alguien que obedece al maestro en todo, ¿sí? Porque vemos que el maestro es el que nos va a hacer el examen, es el tribunal. Entonces el maestro es Jesucristo. Entonces el Señor por muchos lados nos dice, ¿sí? Que, mira, vamos aquí a Mateo 24 y recordemos esos versículos para que entendamos que lo que tenemos que obedecer, ¿sí? Porque a mí me impresiona que la gente esté creyendo en rumores, pero los de palabra de vida no creen en rumores. Lo único, los de palabra de vida, y lo declaro y lo profetizo, le creen a Dios. Y si Dios dice, obedece a la autoridad, eso vamos a obedecer, mi hermano. No es negociable. Dios está verificando nuestra obediencia a Dios, ¿sí? Nuestra obediencia a Dios. Dice aquí en Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán. Fíjate, que ya no veas el universo. O sea, va a haber un momento en que no estará ni el cielo, el universo. El cielo pasará y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué tenemos? La palabra más segura, a la cual hacemos bien estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra el camino. Amén. Lo dice en primera o segunda de Pedro, está que dice que la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura, porque es lo más seguro que hay, ¿sí? La único que nos puede dar eternidad es la palabra de Dios. Mira, vamos aquí a Mateo 5:17. En Mateo 5:17. Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Porque luego la falta de conocimiento decimos, no, es que el Señor nos libró de la maldición de la ley. Pero ese es otro estudio, ¿sí? En la palabra tenemos que meditar de día y de noche, ¿sí? Así, para que seamos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. O sea, Dios quiere que tengamos todas las cosas aquí en la tierra y que las disfrutemos. Dice, no veis que es venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿sí? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿sí? Así es que cuando tú ves aquí que todo se haya cumplido, ¿sí? Ni una coma, ni una tilde, dice en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y cuando te parece un mandamiento de Dios que diga obedece a la autoridad, yo estoy consciente que en otra parte Pedro dice, primero es obedecer a Dios que a los hombres, ¿sí? Cuando alguien te pide algo que va en contra de la palabra de Dios, la palabra de Dios está por encima de cualquier ley que salga de parte del hombre o cualquier instrucción que el hombre dé. Pero mientras no afecte, y yo lo que digo ahorita, ¿en qué te afecta? Ahorita el cuidarte para que esta tercera ola, en la obediencia que tienes a Dios, porque el que nos guarda es Dios. Yo a veces he pensado que a veces he estado en lugares donde ha habido gente con ese virus, pero Dios me ha guardado, y no porque esté yo sin tapabocas o por cuestiones de que, oye, llevamos casi año y medio, que en marzo, me acuerdo que fue la última reunión que tuvimos en la Congre, en marzo. Entonces si sumamos son año, 4 meses, o sea, hace 16 meses tenemos sin reunirnos en la iglesia, ¿sí? Y en 16 meses Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado. Yo casi estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado ahí cerca del virus, a lo mejor hasta para agarrarlo con la mano y llevarlo a la boca, pero el Señor se ha encargado de que no nos toque, porque el Señor dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
Y entonces aquí nosotros vemos que cuando veo cristianos que ya se están reuniendo y que lo están justificando con otras cosas, porque somos especialistas en justificar la palabra de Dios por 40,000 caminos, ¿sí? Un pastor me decía, no sabes qué hambre de la palabra hay, no sabes con qué hambre, pues vendrán con el hambre que quieras, pero Dios dice que obedezcamos a la autoridad y eso no va en contra de no de obedecer a Dios. Si me dijeran la autoridad, ahora vas a tener que renunciar a tu Dios, le diría, no voy a renunciar, como le pasó a Pedro. A Pedro le dijeron, ya no estén predicando en ese nombre. Dijo, es primero obedecer a Dios que a los hombres. Y se lo estaba diciendo una autoridad. Entonces, mis hermanos, estamos en una prueba y Dios va a evaluar quién es fiel en lo poco, ¿sí? ¿Sí? En estas cosas va a ser fiel en lo mucho. Entonces no está pasando a ser tan sencillo como decir y justificarla por otro motivo, ¿no? Entonces obedezcamos a Dios en la palabra de Dios. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así es que la palabra de Dios dice que ni una letra, ¿sí? Ni una letra, ni una coma podrá ser alterado de la palabra de Dios. Mira, regresa a Mateo 24:35. Aquí quiero enfatizar esta parte de la palabra de Dios. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Y luego dice, quiere decir, ¿qué te está diciendo el Señor? Que lo único que te va a salvar, si Dios te prometió vida eterna, lo único que te va a salvar para la eternidad es la obediencia a la palabra de Dios. Es la obediencia a la palabra de Dios. Cuando dijo el Señor que acabamos de leer que ni una coma, es decir, vamos a leerlo como Él lo dice, regresa aquí a Mateo 5, ¿sí? Regresa aquí a Mateo 5. Mateo 5:17. Dice, Mateo 5, dice, Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y sabes lo que significa una gota? Es la letra más chiquita, ¿sí? En el hebreo, ¿no? Es la letra más chiquita. O sea, así esté de chiquita alguna parte de la palabra de Dios. La única manera de asegurar la eternidad es que todo se cumpla en obediencia. Y tilde, ¿sí?, significa una marca. Para nosotros, ¿qué es una marca en nuestro idioma cuando lo escribimos? Una coma, ¿sí?, un punto, un acento que es muy importante para que demos el énfasis correcto a la palabra. Entonces el Señor nos está diciendo, no dejes de obedecer esta palabra, ¿sí? Y luego hasta el Señor, cuando vemos aquí en Apocalipsis, yo sé que se está refiriendo al libro, pero también está refiriendo a toda la palabra de Dios en Apocalipsis 22, ¿sí? Mira, vamos aquí, Apocalipsis 22:19. Apocalipsis. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas, ¿sí? Así es que el Señor, y lo reitera en el 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere, ¿sí?,
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, hay hasta una maldición y el Señor Jesucristo quiere que obedezcamos la palabra de Dios al 100%. Y yo sé que muchos decimos amén, 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 amén. ¿Qué tal, Blanquita? ¿Cómo estás? Marcela, ¿qué tal? Juanita. Yo sé, mis hermanos, que todos decimos, no, hay que obedecerla, hay que obedecerla. Pero mira, ¿cuántas veces nosotros adulteramos la palabra por darle el nombre que es cultural? Que eso sucedió en aquellos años, que eso es historia y no lo queremos aplicar, ¿sí? Yo sé, ¿sí? Yo sé que no quisiéramos esto, pero cuando no nos acomoda algo o es incómodo, ¿sí? Entonces quisiéramos que esto fuera una cuestión de la historia, una cuestión de la situación de aquellos años, por la situación que estaban viviendo. Pero mira, por algo Dios permitió que se escribiera. No para que te enteraras de la historia. Hemos ahora en los discipulados que hemos estudiado Esdras y todo, cómo Dios nos habla a través del libro de Esdras y nos habla con cualquier libro, porque este libro es el que nos lleva a la salvación, mis hermanos. Entonces, lo que yo quiero decir aquí, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás, Jesús García? ¿Sí? Yo lo que te quiero decir en esta mañana, muchas veces acomodamos la palabra, la adulteramos, ¿sí? Lo acomodamos a nuestra conveniencia y le encontramos la situación de que eso lo escribieron porque así está. Y es cierto, muchas cosas son historia, lo estamos viendo en Esdras, y Esdras hizo esto, y sería una mentira decir que no, eso no es historia, no, pero te aplica. Hay cosas que, por ejemplo, dice Pablo, no, yo lo digo yo, esto yo lo digo. Mira, aquí en 1 Corintios 7, que estaba yo esta semana, me tocó estudiarlo, ¿sí? Por motivos de un compromiso importante. Aquí en Primera de Corintios, ¿sí? Dice aquí en 1 Corintios, déjame buscar lo que... En 1 Corintios 7, 6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, ¿no? Pero hay uno donde dice, esto lo digo yo, o sea, dice Pablo, ¿sí? Dice Pablo, esto lo digo yo, ¿sí? Dice, déjame buscarlo aquí, porque ahora con esta nueva Biblia que está muy bonita, ya me estoy acostumbrando a ella, ¿sí? Versículo 35, ¿sí? Dice Pablo, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazos, sino por lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y hay una parte donde Pablo dice, y esto lo digo yo, pero también tengo al Espíritu de Dios, ¿eh? Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Por qué Dios permitió que se escribieran cosas donde Pablo dice y otras dice, esto lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Esto lo estamos diciendo nosotros. Te voy a poner otro ejemplo. Mira, 3 de Juan. Está claro que esta carta está escrita por el apóstol Juan, y quien está hablando es el apóstol Juan hablándole a su amigo Gallo, ¿sí? Dice en la salutación 3 de Juan, un libro que escribió Juan, el anciano a Gallo. O sea, Juan, yo anciano, le escribo a Gallo, a quien amo en la verdad, ¿sí? Y le dice en el 1:4, no tengo yo mayor gozo que este. Esto rebasa
Todo mi manera de que rebasa, mi gozo es mayor que ninguno, ¿sí? Dice, no tengo yo mayor gozo el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, el apóstol Juan se está refiriendo a que Gallo es su hijo espiritual. Ahora, te preguntaría, ¿te aplica? Yo creo que no hay mayor gozo que de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios único y verdadero, que nosotros andemos en la verdad. Pero hay cosas que no nos acomodan y las queremos acomodar en lo cultural, en lo que debemos acomodar en la historia, lo que debemos acomodar, ¿sí?, de muchas maneras. Y mira, eso es peligroso porque entonces no recibes la palabra. Y hoy, después de tantos años, me doy cuenta que de algunas enseñanzas nos vino a ser leudada la palabra de Dios. Nos vino a ser leudada la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no debe ser leudada. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 13:33, ¿sí? Mira, aquí vamos a Mateo 13:33, dijo el Señor Jesucristo que tuviéramos cuidado porque el reino de los cielos se iba a parecer a esto, dice Mateo 13:33. Dice, en Mateo 13:33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es la palabra de Dios, es la que nos va, si lo obedecemos, nos va a llevar al cielo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, ¿sí? Hasta que todo fue leudado, ¿sí? En donde dice Apolonia, en donde dice Pablo, dice, esto digo yo, me lo acaba de decir mi esposa, es 1 Corintios 7:33, ¿sí? Y hay otro que no sé por qué no lo anoté, pero mira, ya que está este interés de 1 Corintios, déjame buscárselos aquí, ¿sí? En 1 Corintios 7. Vamos a 1 Corintios 7. Ya sabemos que está hablando sobre el matrimonio y de los problemas que estaba viendo sobre el matrimonio, ¿sí? Y entonces dice en 1 Corintios 7:12, y a los demás yo digo, 1 Corintios 7:2 por 12 a Polonia, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Cómo dice Pablo? A los demás yo digo, no el Señor, no me lo está diciendo, pero yo digo. Ahora yo pregunto, ¿por qué Dios permitió que se escribiera lo que Pablo dijo? No lo dice Dios, lo digo yo. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué Dios lo permitió? Y a lo demás yo digo, y no el Señor, ¿sí? Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, en fin, ya viene la situación de los matrimonios, pero el tema de lo que estamos diciendo ahorita es esto. ¿Por qué Dios permitió que se escribieran cosas que el mismo Pablo aceptó que no las decía el Señor, sino Él? Porque el Espíritu de Dios las está avalando, ¿sí? El Espíritu de Dios las está avalando. Así es que todas estas cosas, ¿sí?, las está diciendo, sí, el apóstol Pablo, pero las está permitiendo el Señor. Las está permitiendo el Señor. Y si las está permitiendo es porque por algo nos las escribió, ¿sí? Por algo nos los mandó, ¿sí? Entonces, lo importante de todo esto es siempre tener un corazón humilde. Mis hermanos, un corazón que humilde, ¿sí? Mira, Isaías 57:15. Isaías 57:15. Vamos a Isaías 57:15. Dice, porque así dijo, ¿quién?
el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Nuestro gran Dios, nuestro Dios soberano, nuestro Dios de misericordia, el único y sabio Dios, el que habita la eternidad, aleluya, y cuyo nombre es el Santo, ¿sí? Dice, yo habito en la altura y la santidad, ahí habita nuestra sesión, y habito y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y cuando tú y yo acomodamos la palabra para justificarla, dice, ¿sí? 1 Corintios 7:40, gracias Linda. Sí, qué bueno que ahorita vamos a ir a 1 Corintios 7:40, lo voy a anotar aquí, 7:40. No es la hora, no voy a decir, ya es bien tarde, ya dijo el pastor 7:40, ¿no? O es muy temprano, ¿no? Y entonces, mis hermanos, lo que yo te quiero decir es, estamos leyendo esto, Isaías 57:15, así dijo. Qué manera de ser inspirado por el Espíritu de Dios, Isaías, el alto y sublime, el que habita la eternidad, aleluya. Pasarán los cielos, pasará la tierra, mas mi palabra no pasará. Amén. Y si tú obedeces la palabra, entonces la eternidad la tienes segura, ¿sí? No te tienes por qué quedar a la tribulación ni a la gran tribulación para que tengas que aprender a obedecer a Dios. Ya no acomodemos la palabra de Dios, no tomemos cosas que no es que eso es cultural y que eso sucedía, por eso Pablo dijo esto. No, mi hermano, por algo el Señor dijo que se pusiera. Por algo el Señor dijo que se pusiera, ¿sí? Por algo el Señor permitió que se pusiera en su palabra. Recordemos, por lo menos eso sí, recordemos que nos decían, hubo 4 libros escritos a los Corintios, porque Dios permitió. Cuando estudiamos el canon de cómo fue constituida la Biblia, mira, Dios se ha asegurado que esta es su palabra y que lo que esté aquí es su palabra. No puede decir, ay, se me coló, ¿no? El Señor se ha encargado de que queden los libros perfectos, porque Él es soberano y Él es Dios y todo lo que te dejó escrito aquí. Hay otros que dicen, bueno, es que si te vas al hebreo, al original, y hay otros que se ponen a estudiar hebreo que para estudiar. Yo me acuerdo de otro hermano que me decía, ¿por qué no aprendes inglés? Porque en inglés la revelación está más poderosa, está más fuerte. Dice, si yo tengo al Espíritu de Dios, que para Él no hay fronteras ni de idiomas ni de nada, Él es el que me va a revelar, porque el Señor dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará todas las cosas a los que hablan hebreo. No es cierto. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los llevará a toda verdad y les enseñará todas las cosas que se las va a dar a los que hablen inglés. Eso no lo dijo. El Señor dijo que el precioso Espíritu de Dios, que el que escudriña aún las cosas profundas de Dios, nos las dará a conocer, ¿sí? Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios preparó para los que le amamos, porque Él nos amó primero, nos ha enseñado su amor, nos ha mostrado su misericordia y sabemos, porque nos los ha revelado, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Tengo pensamientos de bien y no de mal. Y mi mensaje el día de hoy, aunque haya cosas que efectivamente son culturales, que efectivamente son de tradición, que efectivamente estaban sucediendo, si Dios las permitió es porque quiere hablarte a tu vida. Quiere hablarte a tu vida, ¿sí? Nuestro Dios omnipotente. Vamos aquí al que 1 Corintios 7:40, ¿sí? Ya recordamos que dice, claro, que no es la hora, sino que es lo que más quiere. 1 Corintios 7:40. Dice, pero a mi juicio, ¿sí? Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así.
y pienso también que yo tengo al Espíritu de Dios. Y fíjate, el tema fue por esto, porque estábamos ayer en una boda donde Dios nos concedió aquí con mis hermanos de Palabra de Vida Valle y con los hermanos de la iglesia de Avándaro. Dios nos concedió que fuéramos parte de esta boda de Samir, que se casó Samir, muchos de ellos lo conocen, el hijo de Pidio y de Malena. Entonces, dice aquí, y lo que yo estaba predicando, que dice aquí, 1 Corintios 7, dice 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, si se casa no peca. Pero dice en el 37, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Y dices lo que yo y el Señor me mostraba, es que sabemos que estar casado es aflicción de la carne. Entonces, qué importante es crecer espiritualmente. Entonces, yo sé que la voluntad de Dios es que el hombre no esté solo, pero si sabe, si tiene crecimiento espiritual, le va a ir muy bien. Si no hay crecimiento espiritual, va a haber mucha aflicción de la carne, ¿sí? Y entonces dice, pero en el versículo 39, la mujer casada está ligada a la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, es decir, se quedara, digamos, viuda, pues, ¿no? ¿Sí? Así es que si la mujer se queda viuda, dice, a mi juicio le va mejor porque sabe que es aflicción de la carne, ¿no? Entonces, también es un mensaje para nosotros en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, bueno, Dios sabe que no es bueno que el hombre esté solo, pero necesita haber crecimiento espiritual para poder gobernar la carne y no dejar que la carne reine en los matrimonios. Porque ¿por qué vienen las aflicciones? ¿Por qué vienen los pleitos? ¿Por qué vienen los celos? ¿Por qué vienen las contiendas por la carne? Y por eso es muy claro que el apóstol Pablo escribe que es aflicción de la carne estar casado, ¿sí? Y dice, yo se las quisiera evitar, ¿no? Yo sé que lo está hablando, pero ¿por qué lo permitió Dios que lo escribiera? Porque es una verdad también, ¿sí? O sea, no estamos en contra del matrimonio, yo estoy claro, decir, estamos a favor del matrimonio, pero qué importante es casarse, número uno, con un cristiano, y número dos, con el mayor crecimiento, y si no hay todavía mucho crecimiento, a crecer en la palabra de Dios, hasta que Cristo sea formado en nosotros, para que este hombre interior que Cristo formó en nosotros, gobierne este pecado, y entonces no va a haber aflicción de la carne, ¿sí? Entonces, el mismo Pablo, como nos mandó ahorita Linda este mensaje que dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, ese sin casarse. Y pienso también que yo tengo al Espíritu de Dios. O sea, dice, no lo estoy diciendo porque a mí se me antojó. Los estoy diciendo porque el Espíritu de Dios me lo puso en el corazón. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que Él fue puesto como un perito arquitecto. En 1 Corintios 3 dice Pablo que Él fue puesto como un perito arquitecto junto con todos los profetas y apóstoles, ¿sí? del Nuevo Testamento, que sí le llamamos, no me voy a meter esa parte de estudio, ¿sí? Dice aquí, dice en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, o sea, Dios le dio esa gracia a Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento,
¿sí? Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Eso significa que tú y yo no podemos decir, Dios me habló esto y yo lo voy a poner en la palabra de Dios. No, la palabra de Dios ya está y se cierra con Apocalipsis. Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Pero lo que Dios permitió que se escribiera en estos 66 libros, que es la palabra de Dios, esos 66 libros significan la verdad de Dios. Es el camino, es la verdad, es la vida, ¿sí? Así es que si alguno quitare o añadiere, ahora dices, yo no le quito ni le añado. Ah, no, pero ¿qué tal dices? No, esto es cultural, esto no me aplica a mí, ¿no? Esto le estaba sucediendo al pueblo en aquel entonces, ¿no? El pueblo de Dios fue rebelde, pero esto no me aplica a mí. No, sí te aplica a ti, y ese es el mensaje que yo siento en mi corazón darte, ¿no? Es decir, hay versículos tan... Yo ahora ya separo a los obedientes de los que hacemos desobediencia de otra manera y no la debemos hacer, ¿sí? Yo me estoy refiriendo ahora. Ahorita Dios dice, obedece a la autoridad. Y hay unos que no quieren obedecerla porque dicen, no, yo quiero congregarme, ¿no? Yo quiero estar junto, ¿no? Porque ya todos queremos, claro que todos queremos ya regresar a la normalidad. ¿Y sabes cómo va a ser cuando venga la tribulación y la gran tribulación? Que nos toque estar encerrados por algún motivo cuando tienes lo más valioso. La palabra de Dios nunca ha estado prohibida. Tú la puedes tener ahí. Cuando los perseguían por lo de la palabra de Dios, la palabra de Dios nunca estuvo presa. Ellos la seguían escuchando, quizás los mataban y todo, pero ellos podían seguir leyendo este libro maravilloso, que es la palabra de Dios, que es la verdad, es el verbo. Amén. Si Dios permitió que Pablo escribiera estas palabras y que Juan, y ahí vemos el ejemplo, al anciano Gallo, se está dirigiendo a Gallo, pero nos aplica a nosotros. Ahí sí nos gusta aplicar ese versículo, fíjate. Ese versículo de tercera de Juan. Vamos a él y vamos a ver cómo ahí sí me aplica, ¿no? Dice, primera de Juan 1:3, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces decimos, mira lo que me dice el Señor. A ver, ¿por qué no dices, mira lo que le dijeron a Gallo? Mira lo que le decían a Gallo, ¿no? No, sí me aplica a mí. Pero cuando viene un versículo que no nos gusta, porque, no, es cultural. No, es que ellos estaban en unas situaciones muy difíciles, pero no aplica ahorita. Si Dios permitió que se escribiera en su palabra y nos ha mostrado que pasará la tierra, pasarán los cielos, y nos ha advertido que si alguno le quita una coma, una tilde a su palabra, no dice, pero las cosas que dijo Pablo, las cosas que son históricas, las cosas que están allá, esas no les hagas mucho caso porque no vinieron de mí. No, mi hermano. Mira, diferentes tiempos, misma carne. Ay, Chema, qué simpático. Diferentes tiempos, pero la misma carne. Todos los versículos nos aplican. Ahora, ¿qué es la importancia? Mi hermano, quien obedezca a Dios va al cielo. Va a ser grande en el reino de los cielos. Va a ser grande por enseñarlo. ¿Sí? O sea, mis hermanos, Dios habita con el humilde y quebrantado de espíritu. ¿Qué es un corazón humilde, Señor? Enséñame tu palabra, Señor. Quítame toda la basura toda esta situación de tener una mente llena ya no quiero que andéis como los del mundo, ¿no? Con una mente entenebrecida. Y a veces estamos entenebrecidos cuando queremos defender ciertas maneras de ver que nos convienen. Ahí tenemos un ejemplo muy claro. O sea, a mi tercera de Juan, no, Dios me lo mandó, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y quiere que estés sano. Sí me aplica. Pero cuando dice ahí, no, Pablo, esto lo digo yo, no creo, no,
yo creo que eso era cultural, eso era de aquel tiempo. No, mis hermanos. Todo aplica, toda la palabra de Dios aplica. Entonces, son advertencias que nos manda Dios, son cosas que Dios, ¿sí?, nos manda. Entonces, pensemos, o sea, todos decimos amén cuando decimos, yo no voy a alterar ni una gota, ni una tilde, ni la menor marca que tenga un acento, no se lo voy a quitar. Pero ¿qué tal en la mente? Y lo argumentamos. ¿Qué tal ahí? Y lo argumentamos. ¿Sí? Y obedecer. Y es por nuestro bien. ¿Sí? Déjenme tomar un poquito de agüita. Ya nos está ganando el tiempo. Es por nuestro bien, mis hermanos. Porque Dios quiere llevarnos al cielo. ¿Sí? Cuando dijo el Señor, santifícalos con tu palabra, Señor. Santifícalos con tu palabra. Mira Juan 17. En Juan 17 dice, Juan 17, 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aleluya, ¿sí? No son del mundo, hermano, no somos del mundo. Nosotros pensamos diferente y no pensamos como Dios piensa, porque tenemos la mente de Cristo. No nos vayamos con el mundo. A mí me impresiona cuánto cristiano nos está vacunando por ministros que están aconsejando que esto viene de que te quieren meter un chip y quién sabe qué. Obedece a la autoridad. ¿De dónde sacamos? Y además te dice, no, yo tengo una información, unos científicos, unas personas que están a un alto muy nivel y están sacando información de lo más importante de allá. Mira, yo lo único que sé es que tengo que obedecer a Dios y Dios me va a guardar de cualquier mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque tú y yo no somos del mundo, como tampoco dice el Señor Jesucristo, yo soy del mundo. Y le pide nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre eterno, santifícalos en tu palabra. Santifícalos con tu palabra. Entonces tú piensa, mi hermano, cuando un versículo ya lo acomodaste de otra manera, el versículo, la palabra, no te puedes santificar porque ya le creaste argumentos. Hiciste crecer murallas en tu alma donde no penetra la verdad de Dios porque ya la acomodaste para tu conveniencia. ¿Sí? ¿Sí? Santifícalos con tu verdad. Mi hermano, esto está tremendo. Tú y yo somos santificados. Por medio de la palabra no adulterada para que por ella poder crecer. Es decir, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No adulterada. Así es que, ¿qué tengo que hacer? Señor, yo con un espíritu humilde, con un corazón quebrantado delante de ti, Padre, muéstrame tu verdad, muéstrame mis tinieblas, muéstrame mis errores, muéstrame mis fallas, Señor. Yo quiero entrar en esa eternidad, porque sé, Señor, que van a pasar los cielos y la tierra, y tú me llevarás a la eternidad. O sea que, mis hermanos, nos está invitando cuando ya ni siquiera exista el universo. Ni siquiera existe el universo y nosotros sigamos existiendo, dando la gloria a Dios, porque vamos a estar ahí y seremos el templo santo de nuestro Señor. Pero no dejemos que entren esas medidas
de harina que leudan toda la masa. No permitamos nuestras barreras, nuestras fortalezas en el alma, ¿sí? Dice aquí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Y entonces lo que escribió Pedro es la palabra, lo que escribió Pablo es la palabra de Dios, sí. Dios se la permitió que la escribiera, sí. Por lo tanto la avaló y todavía dice, como nos escribió el versículo linda, y nos dice ahí, y esto lo digo yo porque también tengo al Espíritu de Dios, ¿sí? Así es que, mi hermano, ¿qué le estamos? Busque y busque y busque, santifícalos en tu verdad, ¿sí? Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y cuando estás en el mundo, lo único que te va a librar es levantar el escudo de la fe y la espada de la palabra de Dios, que la espada destruye al mal, la espada con la cual puedes atacar al enemigo. Pero si tú ya le creaste cosas ahí acomodadas en tu mente, no le quitaste ninguna tilde, ninguna gota, la acomodaste como cultural, lo acomodaste como histórico, lo acomodaste, esto no me aplica, esto lo dijo Pablo, esto no tiene nada que ver. No, mi hermano, por algo lo permitió Dios. Y si no, estás trayendo una Biblia hawaiana, ¿sí? Que una tira dice cultura, otra dice historia, otra dice prosa, otra dice poesía, ¿no? Que cuidado también. Sí, es cierto que hay libros que son poéticos, sí, por la manera de la escritura, pero te está hablando de la verdad, ¿sí? Te está hablando Dios de la verdad, mi hermano. Así es que hoy, el tema de hoy, que Dios me lo puso fuerte, efectivamente yo ayer prediqué sobre lo que dijo Pablo, esto lo digo yo, sí, pero por algo Dios lo puso, y es una verdad. Cuando Dios me lo estuvo revelando, que es una verdad, o sea, estar casado es una aflicción de la carne, pero hay una solución, crecer espiritualmente. Pero también me llevó a esa situación de que esos versículos no los queremos usar muchos, porque el mismo Pablo dice, esto lo digo yo, entonces no es el Señor. No, está en la palabra, está en la palabra, está en la palabra, y si está en la palabra aplica. Amén. Porque Dios en su grandeza sabe que permitió que estuviera escrito. Amén, mis hermanos. Esto nos va a llevar a la eternidad. Yo te invito y te exhorto a que te humilles delante de Dios y le digas, Señor, solo tú me puedes guiar, solo tú me puedes mostrar. No voy a levantar barreras en mi corazón, no voy a levantar, como dice en 2 de Corintios 10, mira, vamos a terminar con este versículo en 2 de Corintios. Es 2 de Corintios, déjame, 5:10 si no me equivoco. 2 de Corintios. No es ese, no, ese es, entonces 1 de Corintios, deja ver si es 1 de Corintios 10, mi hermano, es que ahora, antes ya me lo sabía, estaba del lado derecho, del lado izquierdo, ¿sí? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿sí? Pero mira, Dios nos está llevando a este versículo. Dice 1 de Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. Cuando ya, mira, 10:4, sí. Ahorita vamos a 1 Corintios, ¿verdad, Yoli? 2 de Corintios 10:4. Pero veamos esto, no es buena nuestra jactancia. Y mira, hay cosas que cuando fuimos al instituto todo lo tomamos con un corazón abierto, decir esto es de Dios. Y si decían, así es esto, así es, ¿no? Yo me acuerdo cuando de repente que esa parte que se hablaba de la sabiduría, ¿no? Que Dios da es el don de la sabiduría, y decían, la sabiduría es imaginar que Dios te revele lo que está sucediendo en tal lado. Dices,
Ay, de Señor, le doy gracias a Dios que hoy sabemos que la sabiduría es Dios mismo que nos enseña para poder verdaderamente alcanzar todas esas riquezas, pero en un buen corazón nosotros tomábamos todas estas cosas. No hay lugar para ser guiados más que por el Espíritu de Dios. Dice su palabra, nadie va a enseñar a su hermano, solo Dios nos va a enseñar la palabra de Dios. Así es que mi hermano, tú siempre está orando y pide la guianza del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque entonces yo te invito este día, dice aquí en 1 Corintios 5:10, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Limpiémonos de todas doctrinas que hemos creado, que son... Si yo sé, si a mí me dices, es que esto está escrito en prosa, y esto es poético, sí, pero es mi verdad, y es para que yo camine en ella. 1 Corintios 10 dice aquí, dice 1 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Cuando tú tienes un corazón humilde, el alto y sublime habita con el corazón humilde, para que derribe de ti y de mí argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. El mejor maestro, sí, que es el Espíritu Santo. No hay mejor maestro. Y cuando un ministro como yo me equivoqué hace 15 días, les pedí perdón, ¿sí? Pero gloria a Dios que mis hermanos tuvieron a bien a decir, estás mal aquí, y sí, corrijo, porque lo único que nos lleva a toda verdad se llama nuestro Padre eterno, al alto y sublime, que a través de su precioso Espíritu, y cuando tú le pides en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro eterno Dios, Él nos contesta, y su precioso Espíritu escudriña aún lo profundo de Él y nos los da a conocer. ¿Qué tengo que hacer? Tener un corazón humilde, quebrantado en su presencia, para que derribe mis argumentos, porque tú y yo queremos ir a esa hermosa eternidad. Cierra ahí tus ojos y dile, Padre mío, creador del cielo y de la tierra, al alto y sublime que habita en la eternidad, Señor, y que nos has dado la eternidad, Señor, para todos aquellos que te obedezcamos, Padre, para que todos aquellos que cumplamos, Señor, tu palabra y lo obedezcamos sin dudar cosa alguna. Señor, yo te pido perdón por haber tomado algunas cosas desde el punto de vista cultural, y que sí son culturales, Señor, pero me aplican a mi vida, Señor. Yo te ruego, Padre, me perdones de todo error, equivocación, lo que sea, Señor, o haber tomado quizás enseñanzas de doctrinas equivocadas que con una buena intención también nos fueron dadas, Señor, pero que tu camino debe ser santificado, ¿sí? Tu camino que nos has puesto, somos santificados por medio de tu palabra, por medio, santifícalos en tu verdad, dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, aleluya. Y si tú estás escuchando esta palabra, yo te quiero decir que nunca podrás tener la revelación si no tienes al Espíritu de Dios que puede morar en ti, si tú lo deseas, si tú decides recibir a Cristo en tu corazón y recibirlo de todo, creyéndolo, Señor, creyendo que recibes a Jesucristo, Él te llevará a toda verdad, porque Él es la verdad, Él es tu camino. Dios tiene un camino para cada uno de nosotros, y tiene un camino precioso que no tiene falla alguna. Si tú recibes a Cristo, deja de estar cargando en tus fuerzas tantos problemas. Deja de estarlos cargando en tus fuerzas, deja que Dios haga la obra en ti. Así es que si estás ahí, cierra ahí tus ojos y dile al Señor,
Padre mío, yo recibo a Jesucristo, que es la verdad, Señor, para que Él dentro de mí me esté enseñando la verdad. Yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero en mi mente resolver las cosas, en mis razonamientos, en ninguna manera, Señor, que solamente sea guiado yo por tu precioso Espíritu, Señor, y que me lleves a donde yo escuche la palabra, que no esté adulterada, Señor, que se hable la verdad solamente, que se hable de Cristo, que no se adultere tu palabra, Señor, para que no sea leudada. Te doy gracias, Señor, por entrar a mi vida y enseñarme la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Y mis hermanos, les mando un abrazote. Yo quisiera también ya reunirnos. Yo veo a muchas iglesias que parece que no pasa nada, pero hay una tercera ola. Así es que seamos obedientes a Dios, obedientes a Dios. Lo que nos está pidiendo la autoridad no va en contra de la palabra de Dios. Y es claro que lo que está sucediendo, la única manera de detener esta pandemia es no estar reunidos, ¿sí? Gracias a Dios, gracias, que a Cristo sea la gloria, ¿sí? Bendito sea el Señor, aleluya. Mis hermanos, vienen por ahí los niños, que es una gran bendición escuchar a las maestras cómo enseñan, que están ungidas por el Espíritu de Dios, a los maestros. Y mañana nos vemos para los discipulados. Dios me los bendice mucho. Deseo ya verlos, pero que se haga la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.